Bienvenido, enseñanza bíblica del viernes. Padre nuestro, gracias por este tiempo que tenemos. Pido tu presencia está con nosotros, ayudándonos a explorar tu palabra y que puede traerte a ti en honor y la gloria siempre. Y lo decimos en el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Gracias por estar aquí hoy. Ahora, hemos explorado en el video número 8 que cuando recibimos a Jesús como nuestro Señor y Salvador, recibimos el regalo gratis de la salvación y nuestros pecados son perdonados. Y puede volver a ese video número 8 para revisar los versículos de las Escrituras que exploramos. Y también hemos explorado que una vez que recibimos la salvación, debemos mantenerla. Y eso fue explorado en el video número 132. Y uno de los versos que exploramos en ese tiempo fue Santiago 5, 19 y 20, que dice: Mis amados hermanos, si alguno de ustedes se aparta de la verdad y otro lo hace volver, pueden estar seguros de que quien haga volver al pecador de su mal camino, salvará a esa persona de la muerte y traerá como resultado el perdón de muchos pecados. Un hermano o hermana, un creyente, puede desviarse de la verdad y si regresa, se aparta del error de su camino, será salvo. Aunque somos salvos, no somos perfectos y podemos pecar y vamos a pecar, aunque no queremos y tratamos de no hacerlo. Solo Jesús vivió una vida sin pecado. Y sin embargo, vamos a leer 1 de Juan 1:9, que dice: Pero si confesamos nuestros pecados a Dios, Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Entonces vemos que cuando pecamos sin querer, porque no queremos pecar cuando somos salvos, necesitamos confesar nuestros pecados y pedir perdón para que podamos ser perdonados. Es algo que debemos hacer para ser perdonados. Y también conocemos la oración que Jesús nos enseñó a orar, el Padre Nuestro, que lo puede encontrar en Mateo 6, versículos 9 a 13. Pero quiero concentrarme en el versículo 12. Vamos a leer Mateo 6, 12, que dice: Y perdónanos nuestros pecados, así como hemos perdonado a los que pecan contra nosotros. ¿Te diste cuenta que la oración dice: perdónanos nuestros pecados, tiempo presente, así como hemos perdonado, tiempo pasado, a los que pecan contra nosotros? Esto significa que primero debemos perdonar a los demás y luego seremos perdonados. Y esto es exactamente lo que se menciona solo 2 versículos más adelante, en Mateo 6, 14 y 15, que dice: Si perdonas a los que pecan contra ti, tu Padre Celestial te perdonará a ti. Pero si te niegas a perdonar a los demás, tu Padre no te perdonará tus pecados. Y Jesús también dijo en Marcos 11:25, cuando estén orando, primero perdonen a todo aquel contra quien guardan rencor, para que su Padre que está en el cielo también les perdona a ustedes sus pecados. Vemos que debemos perdonar y luego Dios nos perdonará nuestros pecados. Podemos ver claramente que ser perdonado es condicional. Depende en que
perdonemos a los demás, que perdonemos a quienes nos han ofendido o pecado contra nosotros. Esto es algo que debemos hacer continuamente. Dios quiere lo mejor para nosotros y sabe que si no perdonamos a quienes nos han ofendido, nos afectará. Cuando nos aferramos al resentimiento, es como tomar veneno y esperar que afecte a la otra persona y no a nosotros. Cuando perdonamos, los liberamos del resentimiento y Dios lo sabe. Cuando no perdonamos, nos envenena porque nos aferramos a ese resentimiento y posible ira. Nos quita el contentamiento y luego también nos afecta en que no recibimos el perdón de Dios por los pecados que luego cometemos sin querer. Vamos a leer Colosenses 3, 12 a 13, que dice: dado que Dios los eligió para que sean su pueblo santo y amado por Él, ustedes tienen que vestirse de tierna compasión, bondad, humildad, gentileza y paciencia. Sean comprensivos con las faltas de los demás y perdonen a todo el que los ofenda. Recuerden que el Señor los perdonó a ustedes. Así que ustedes deben perdonar a otros. Como pueblo elegido de Dios, debemos seguir las instrucciones de Jesús, quien es nuestro Señor y Salvador. Él nos dice que perdonemos a los demás. Debemos ser más como Jesús, mostrando las virtudes de compasión, la bondad, la humildad, la gentileza y paciencia. Eso suena como el fruto del Espíritu que recibimos del Espíritu Santo, como se menciona en Gálatas 5, 22, 23. En Colosenses vemos que la instrucción es perdonar como el Señor nos perdonó. Cuando recibimos la salvación y nuestros pecados son perdonados por Dios, comenzamos con un libro de contabilidad limpio. Debiéramos estar tan agradecidos de que nuestros pecados sean perdonados que debiéramos poder extender esa misericordia y perdón a los demás. Cuando somos salvos, debemos permanecer en Cristo. Él es la vid y nosotros somos las ramas. Y puede ver eso en los videos número 42 y 43. Y debemos mostrar el fruto del Espíritu con compasión y humildad y perdonar a los demás, para que cuando pecamos sin querer y pedimos perdón, nuestro Padre Celestial pueda entonces perdonarnos. Primero de Juan 3:24 dice: los que obedecen los mandamientos de Dios permanecen en comunión con Él, y Él permanece en comunión con ellos. Esto significa, si queremos permanecer en comunión con Dios, debemos obedecer sus mandamientos. Eso significa que debemos perdonar a los demás para que podamos ser perdonados. Pongamos siempre en práctica lo que nos enseña la palabra de Dios en la Biblia. Debemos permanezcamos en Cristo, mostrar el fruto del Espíritu y obedecer lo que Jesús nos dice que hagamos. Perdonar a los demás para que podamos ser perdonados. Padre nuestro, gracias por enseñar esto a nosotros.
Tú enseñas tantas cosas a nosotros en tu palabra, la Biblia, Padre nuestro, y tenemos que enfocarnos y leer con cuidado lo que está diciendo a nosotros y meditar en lo que está enseñando a nosotros, Padre nuestro, para que podamos aplicarnos a nuestra vida. Gracias, Padre, para perdonarlos cuando aceptamos la salvación. Pero entonces cuando pecamos de nuevo sin querer y pedimos perdón, es condicional que tenemos que perdonar a los demás para que nosotros podamos ser perdonados. Gracias a Dios que tú siempre estás buscando lo mejor para nosotros, para no sentir ese resentimiento y rancor a nadie, porque hemos perdonado a ellos, porque somos tan agradecidos que nuestros pecados son perdonados que como nosotros no podemos perdonar. Gracias a Dios por las bendiciones que tú das a nosotros. Pido que tú sigas bendiciendo a cada persona que está escuchando y ayúdanos en este camino que tenemos en la vida. Y lo decimos en el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Gracias de nuevo por estar aquí hoy. Cuídate y que Dios te bendiga.